Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Vamos a dar ese aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendecidos sean todos ustedes. A usted, hermano y amigo, a través del internet, le bendecimos directamente de nuestra iglesia, La Voz del Espíritu Santo, en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo. Sean bendecidos y manténgase directamente en sintonía. Busque lápiz, papel, la Biblia, que vamos a anotar, vamos a correr un poquito por ahí para aprender de las cosas que Dios tiene para nosotros en esta noche. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración antes de comenzar para que Dios sea el que traiga la palabra. Vamos a pedir a nuestro pastor que haga la oración de entrada. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor, porque nos podemos reunir en tu santo y bendito nombre. Ayúdanos, Señor, a aprender de la enseñanza que Ricardo va a traer hoy. Sé tú a través de él para que cada uno de nosotros podamos, Señor, atesorar tu enseñanza y ponerla por práctica. Porque reconocemos que aunque militamos según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra tu palabra y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque no tenemos lucha de sangre contra sangre, ni cuerpo contra cuerpo, sino contra potestades de las regiones celestes, contra huestes de maldad, contra principados, contra malicias espirituales de este siglo. Y sabemos, Señor, que tú exhibiste todas estas potestades en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellas. Así que, Señor, nosotros hoy nos levantamos en la autoridad que tú nos has puesto para clamar por tu palabra las bendiciones supremas de tu pueblo, de tal manera que cada aprendizaje que se desprende de tu palabra es para nosotros una experiencia de vida que se pondrá en práctica para vivir en autoridad y poder contra todo aquello que se levanta contra ti, contra nosotros que somos tus hijos, que representamos el reino de Dios y su justicia sobre la faz de la tierra a través de lo que tú haces en nosotros. Hemos orado y creído esto en el nombre de aquel que venció el imperio de la muerte, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y bienvenido a esta subiglesia, La Voz del Espíritu Santo. Vamos a entrar en materia enseguida y esto es abierto para preguntas y comentarios. Así que aquellos que están por internet, puede usted preguntar y le será contestada su pregunta por vía internet. Amén, amén. Gloria a Dios. Estamos más que contentos, ¿verdad? Que la oportunidad que nos da el Señor de aprender de su palabra. Aleluya. En este día de hoy, pues me toca a mí exponer esta enseñanza que tiene el Señor aquí en la palabra, pero no soy yo, es el Espíritu Santo que a través de mí. Amén. Así que estoy aprendiendo tanto como ustedes y he aprendido mientras me deleitaba en esta palabra. Fíjense qué importante, que quiero empezar con esto, es deleitarse en la palabra de Dios. Lo voy a decir otra vez, es deleitarse en la palabra de Dios. Y se te está deleitando que una palabra, Jueces, donde hubo tantas situaciones, ¿verdad? Sí, nos deleitamos porque aún en medio de la crisis, del problema, de la situación, vemos como Dios le dio la salida a cada uno de estos hijos de Dios. Amén. Y por título le pusimos aquí, sí, Dios está contigo. Lo voy a repetir porque es, sí, Dios está contigo. Porque lo podemos leer sin la coma y podríamos decir, sí, Dios está contigo. O le ponemos 3 puntitos atrás, Dios está contigo. Fíjate, depende de la entonación que le demos, va a ser la connotación y lo que va a influir en nosotros. Pero este es un sí con un acento en la I más grande que yo. Esto es sí, Dios está contigo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios está contigo, hermano y amigo, a través del internet. Aunque usted no lo vea, Él está ahí. Aleluya. Y quiero comenzar buscando en el libro de Jueces 6. Esto vamos a estar trabajando el relato de Gedeón. Dice Gedeón, que tiene que ver con la oración y un culto de oración. Dios sabrá. Ahí hay muchas cosas que podemos ver y se siguen desmenuzando, porque cada vez que leo encuentro más cosas. Ya yo no sé qué yo voy a poner aquí. Amén. Así que en Jueces 6, vamos al 11 y al 12, aunque vamos a estar tocando varios versículos, pero vamos al 11 y al 12.
Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su santa palabra dice así. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiesarita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Así le queremos decir a cada uno de ustedes, Jehová está con cada uno de ustedes, varones y varonas esforzados y valientes, los cuales ustedes se dieron la tarea de venir aquí para aprender de las cosas que Dios tiene y para dar de lo que usted tiene para el Señor, que es su mejor alabanza. Amén. Así que pueden sentarse y vamos a ver cómo Dios nos va ayudando, el Espíritu Santo nos va ayudando a desmenuzar estas tantas cosas que hay aquí tan interesantes. Para poder hablar un poco de lo que es Gedeón, nos tenemos que remontar un poquito más atrás a la historia de Moisés. Sabe que Moisés dirigió al pueblo de Israel por el desierto. Entonces, Moisés no entró a la tierra que se le había prometido. ¿Por qué no entró Moisés? Pues cometió un simple error. Básicamente no obedeció a Dios como Dios le dijo. Cuando le dijo que le hablara a la peña, él le golpeó la peña. Y se dice que por eso básicamente no entró a la tierra prometida. Entonces, viene su sucesor, el cual es Josué. Josué, el que muchos vieron gigante y él vio la oportunidad. Amén. ¿Cuántos ven la oportunidad en medio de la pandemia, en medio de esta situación? Yo creo la oportunidad. Y la oportunidad de Dios en nuestra vida, de que nos da la fuerza, la fortaleza y saca lo mejor de nosotros aún en estos tiempos. Amén. Y esto es Josué, un resumen ahí breve por encimita. Josué es el que guía al pueblo de Israel para la tierra prometida, a entrar a la tierra prometida, a pelear por esa tierra que había sido prometida, en la cual fluía leche y miel. Amén. Entonces, batalla con los cananeos, ganan todas esas batallas y él se encarga de hacer la división que ya Dios había hablado para las tribus, de dividirlo en secciones, 12 tribus. Esas son de las cosas que vamos a tocar así por encimita, ¿no? Y Josué en todo ese periodo pues se dedicaron a trabajar porque había mucha gente en esa área, ¿no? En esa tierra prometida. Y él pues va a pasar a morar con el Señor, pero antes de eso él da dos discursos. El resumen de esos dos discursos donde él habla dice, si hay fidelidad a Dios, habrá vida, bendición en la tierra. Escuche eso. Si hay fidelidad a Dios, ese es el resumen, usted lo puede leer después con calmita porque se lo va a estar disfrutando como yo me lo he disfrutado, una cosa increíble. A mí no me gustaba leer, no me gustaba, lo dije en pasado, aleluya. Pero cuando uno se pone a adentrarse en la palabra y ver todas estas cosas, dice, wow, Dios mío, qué misericordioso tú eres. Y la otra, que se dice que ese discurso era muy similar al que dijo Moisés también antes de morir. Dice que si deciden ser infieles a Dios, entonces habrá justicia divina, el exilio de la tierra prometida. Palabra fuerte, ¿ah? Le dio en ese discurso, él habló sobre estas dos situaciones, ¿verdad? Que se van a enfrentar este pueblo. Si hay fidelidad a Dios, habrá vida, bendición en esta tierra. Si decides hacerle infiel a Dios, ¿cómo podemos ser infiel a Dios? Cuando no lo ponemos en el primer lugar. Tan sencillo como eso. Y ahí debajo de eso caben tantas cosas, como puede ser desde un carro, como desde uno mismo, hasta lo que son las figuras de yeso, figuras de distintas alternativas, como son las imágenes, etcétera. Amén. Entonces, pues muere Josué y el pueblo se ve en este proceder de buscar jueces que fuesen justos para poder dirigir esta tierra prometida, ¿no? En sus distintas áreas por la cual fue segmentada. Y surgieron muchos jueces. Y durante todo este proceso de estos jueces, estoy haciendo un resumen, pero si usted va desde Primera de Jueces y va leyendo, van viendo cada una de todas estas situaciones que van ocurriendo. Entonces, vemos que todos estos jueces que venían, donde de momento había cierta
como que de momento pisaban y no arrancaban. Volvían otra vez a la vieja criatura, volvían otra vez a los ritos que no tenían que ver con el Señor ni búsqueda del Señor. Estaban siendo infieles a Dios y Dios los sometía a presión. Cuando llegamos entonces en todo este proceder, ellos se humillan y están pidiéndole al Señor que querían un juez justo porque venían los amalecitas y estaban haciendo fiestas con ellos. Les robaban todo, que les saqueaban. Dice que eran tanto como una plaga de langostas que devastaba. Cuando ellos llegaban, devastaban todo. Dice que mataban los frutos, los rompían, los destruían y tenían tantos camellos pasando por toda esa área que destruían. Donde quiera que se posaban, destruían su área, ¿verdad? Entonces, pues por el clamor del pueblo, de ciertas personas, porque imagino que habían otros que estaban sumidos en sus ritos y en su paganismo, pues el Señor tiene la gran misericordia de escuchar esos ruegos de este su pueblo amado, ¿verdad? Entonces, es bien curioso que si vemos aquí en el capítulo 5, versículo 31, que es el último, dice: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Wow. La tierra dice que reposó 40 años, pero eso no es todo. En el versículo 6, muy seguido, el capítulo 6, el primer versículo dice: y los hijos de Israel, por una vez más, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Ya vemos que si no caminamos conforme a la voluntad, nosotros conocemos hoy, abrimos puertas y el enemigo se cuela. Entonces vienen las consecuencias. Y esto eran consecuencias de durante todo ese proceder, que ellos volvían otra vez y ya eran otras generaciones que habían estado llegando en estos tiempos, donde básicamente no era la misma generación que salió de Egipto, ya eran otras generaciones. Y como generación tras generación se sigue perdiendo ese amor por el Señor, por Jehová, porque es bien importante que se vieron en sus delitos y pecados y no les prestamos ni tan siquiera. Esto me llega así a la mente. Es como dice en el Salmo 1:3, creo que es, que y serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Qué tiene que ver esto con eso? Es que nosotros, nuestros hijos, nuestra descendencia, tienen que ser como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que nosotros los podamos nutrir de la palabra, de quién fue el que nos creó, quién fue el que nos hizo, qué hizo él, varón y hembra hizo. Amén. Todas estas cosas, y eso se ha perdido, el poderles enseñar a estos niños, o a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, todos esos detalles que son bien importantes y se quedan en el olvido. ¿Por qué? Por el ajoro, que es lo que el enemigo quiere, mantenernos siempre ocupados. Y en este proceder, pues no lo conectamos a la fuente. ¿Para qué? Para cuando llegue su momento, todo lo que haga prospere. Porque eso es lo que Dios se agrada de nosotros, que nosotros prosperemos en Él. No prosperemos nada necesariamente económicamente, sino prosperamos para lo que hemos sido enviados, para llevar su palabra, para hablarle y traer a aquellas personas que necesitan ser añadidos al redil. Pues todas estas cosas es parte de la prosperidad de Dios. Amén. Entonces, pues vemos cómo en este caso, cuando estamos comenzando, que viene el llamado de Gedeón, que por ahí fue el que leímos un poquito más adelante, cómo ellos fueron sometidos por 7 años más. Si ustedes se ponen a buscar en Jueces, habla de cuántos años ellos vivieron en crisis constante, donde tuvo que haber pasado varias generaciones para que llegase hasta Gedeón. Y aún así el Señor le permite vivir un reposo, y él tan pronto tiene un reposo, vuelven a hacer lo malo. ¿A quién se les parece esto? Los seres humanos, nosotros, ¿verdad? A veces está en el momento de relax, ¿verdad? Y se nos olvida quién fue nuestro creador. No, pues eso no debe ser. Ese tiene que estar constantemente en nuestro corazón. Por eso es importante el sembrarlo, el arraigarnos en nuestro ser,
esa palabra de Dios, el leerla constantemente, aún en los tiempos buenos, en los tiempos de bonanza. ¿Para qué? Para que en los tiempos malos nunca me aparte de eso. Y esto es lo que hacían esta gente, que en los tiempos de bonanza, se me olvidaba. Entonces poníamos los santos y todos los ídolos que ellos tenían y hacerle que si cultos a Baal y a Cera y a toda esta gente, cuando realmente dice Dios en su palabra que Él es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Amén. Y ese Dios celoso es el que yo amo. Amén. Porque Él me amó primero. Gloria a Dios, lo amamos, así es, gloria a Dios. Y ese Dios es el que lo ama a usted, hermano y amigo. Lo ama entrañablemente. Si nosotros pudiésemos ni tan siquiera escuchar de sus labios en voz audible lo mucho que Dios nos ama, mire, nunca nos apartaríamos. Pero ¿cómo lo podemos lograr eso si no es entrando en su palabra? Si no es zambulléndonos en este mundo espiritual del Señor. Amén. Pues volvemos aquí. Estamos entonces, los madianitas y los amalecitas, pues estaban haciendo escante con el pueblo de Israel. Y se levanta, o el Señor llama, vamos a decirlo así, a Gedeón. Tremendo. Y él dice, ¿por qué a mí? Dice, como cuando me dieron a mí, mira, para que ponga lo que sustituya a Yesenia para que coja un brequecito. Y dije, ¿y por qué a mí? Pero era porque era necesario que esta palabra entrara aquí. Cuando yo me puse a verlo, yo decía, wow, yo no sé cuántas veces yo leí esto para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Y decía, wow, Señor. Y cada vez encuentro algo. Fíjese que traté de escribir cosas y no podía, porque eran tantas. Yo decía, wow, Dios mío, pero y esto y aquello. Pero vamos con calma. Amén. Así que Dios hace. Entonces, cuando estamos por el versículo 7 aproximadamente, vemos cuando el pueblo dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Lo que estábamos hablando ahorita, fíjate que tuvo que venir un profeta para decirle lo que se supone que ellos supieran. Pero como eran generaciones tras generaciones tras generaciones, pues se habían perdido tal vez, y muchos a lo mejor desconocían quién es su Dios, quién fue el que los sacó de Egipto, que los sacó de la casa de servidumbre y los puso a caminar por el desierto para llevarlo aquí al sitio donde fluye leche y miel. Y donde estaban y se olvidaron realmente de quién fue el que los sacó, quién fue el que te trajo. Amén. Eso, cuando yo veía todo esto, yo decía, Dios mío, a veces nosotros somos cascarrabias, somos cabezones, porque nosotros sin querer se nos olvida a veces nuestros orígenes. Se nos olvida el que nos dio la mano cuando estábamos necesitados. Y se nos olvida, que no se nos debe olvidar, quién fue el que nos salvó. ¿Quién fue el que dio su vida para que usted y yo tengamos vida eterna? ¿Qué es lo más importante en nuestra vida ahora mismo? No es cuestión, no, es que usted tiene vida eterna, tiene una garantía en la cual ya está paga y tiene su título de propiedad. No lo deje perder. Amén. Eso es. Entonces, ahí llegó como quien dice, la salvación para ellos, ¿no? Entonces, ahí es cuando leímos el capítulo, el versículo 11, donde dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina, que está en Ofra, la cual era de Joas Abiesarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas, porque aún ellos tenían que esconder su comida, todo el cultivo, porque esta gente venía y devastaban todo. Se llevaban hasta el ganado, lo mataban, lo cogían para hacer sacrificio. Entonces el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, entonces él se pone a cuestionarle a Dios. A cuestionarle, ¿cómo que si él está con nosotros? Él está cuestionando al ángel de Jehová. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Jesús, ¿verdad? Él se pone a cuestionarle que dónde estaban tus maravillas y tus padres
no nos han contado diciendo que nos sacaron del pueblo de Egipto? ¿Sabe? Todos estos detalles. Él se pone como quien dice, sí, yo soy valiente. ¿Y dónde estabas tú cuando yo esto y lo otro? Que eso lo vemos en otro pasaje por ahí bien cerca, ¿verdad? En Job. ¿Dónde estabas tú cuando le dice el Señor entonces al revés? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? Amén. Pero aún así, dice aquí, mirándole Jehová le dijo, ve, está en el capítulo 14, ve con esta tu fuerza, con esa queja que tú tienes, con eso que te estás diciendo que dónde estaba yo, que dónde estoy, con esa fuerza, ve con esa fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y dice, ¿no te envío yo? Eso es como un regañito ahí. Y a veces no tienen que regañar para que nosotros reaccionemos. Así que ahí vemos cómo le dieron un sacudión. Entonces él respondió, Señor mío, ¿sabes? Me asusté, como que, ay, sí, Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Entonces, ¿qué le dice Jehová? Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Wow. Y le dijo, varón esforzado y valiente. Él no se creía que era un varón esforzado y valiente, al revés, y lo que estaba escondiendo la comida y todo lo que tenía allí. Y aquí le dice que él va a ir porque va a derrotar a los madianitas porque Jehová está con él. Qué tremendo, ¿ah? Si lo ponemos en comparación a lo que estamos viviendo hoy en día, pues entonces, si Él nos envía a algún sitio, nosotros, envíame a mí, como dice la canción, envíame a mí. ¿Por qué? Porque si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Si Él es Jehová de los ejércitos. Y cada vez que digo Jehová de los ejércitos, me acuerdo que dijo, no ha perdido una batalla. Y una hermanita por ahí me decía, ni perderá. Yo, amén. Aleluya. Gracias, hermana, porque ese acento iba ahí. Gloria a Dios. Nos estamos disfrutando, hermano, esto, disfrúteselo, porque realmente esto está exquisito, lo que Dios hace. Amén. Y aquí vemos una de las pruebas que le pone para ver si realmente, como muchas personas dicen, estudiosos de la palabra, que Gedeón pues cuestionó en varias ocasiones, en 2 ocasiones, pero yo diría que hasta en esta tercera, porque él quería probar de que el ángel que le estaba hablando era realmente el ángel de Jehová. Y dice, y respondió, te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo, de que esto no es un sueño, de que esto es una verdad, de que tú me has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y respondió, yo esperaré hasta que vuelva. Aleluya. Él esperará hasta que volvamos, a nuestra casa celestial. Amén. Aleluya. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura. Escucha, yo me pongo a pensar nada más el tiempo que se demoró en preparar un cabrito para hacer un holocausto. Y panes sin levadura, una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo, se presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne. O sea que el ángel estaba ahí todavía esperándolo. Y el cabrito, eso no fueron 5 minutos. Eso tuvo que haber sido un buen rato, ¿no? Y el Señor esperando. Y Él esperándolo ahí. Gloria a Dios. A veces espera por nosotros a que demos el paso. Usted, hermano y amigo, que no ha dado el paso, piénselo. Porque Dios está esperando que usted lo dé. Aleluya. No sé por qué lo digo, pero lo siento en mi corazón. Dios está esperando que usted dé el paso. Gloria a Dios. Entonces el ángel le dijo, mira lo que hizo el ángel. Toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. O sea, mójalo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo, una vara que tenía en su mano, tocó, por aquí, con la punta la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña
el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció a su vista. O sea, que él fue a presentar un sacrificio, y presentó ese sacrificio, y el sacrificio fue consumido, ¿verdad? Así lo hizo el Señor para que vieran quién es Dios. Ahí en el relato podemos ver un poquito más adelante que... Exacto, para decirte, mira, ese Dios soy yo el que te habló, créelo. Entonces, para que él le diera certeza, que es lo que necesitaba, un poquito de, aunque no estaba muy tranquilo como yo ahora, que estoy un poquito nervioso, pero así lo hace el Señor. Entonces, pues Gedeón va y si vemos un poquito más adelante, él destruye un altar que estaba para, Dios mío, por aquí está, lo tengo anotado. Este altar, el 24, y aconteció que la misma noche derriba el altar, unos altares que tenían a Baal, que era de su padre, y él lo destruye. Dice que de ese entonces a él destruye todo esto, y con la figura de acera usa para el fuego, para hacer un holocausto. Entonces, él se llevó a un grupo con él, pero aquí bien importante es que vamos al 34, donde dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando tocó el cuerno, los abiesaritas se reunieron con él. Fíjense, cuando vino el Espíritu de Jehová, aquí vemos que en estos tiempos el Espíritu Santo no estaba constantemente en la tierra. Él iba, venía, pero no estaba constantemente ahí. Y recibió, cuando llega el Espíritu Santo sobre él, él toca el cuerno y convoca a toda esta gente, y la gente vienen. Fíjese lo importante de estar en la dirección del Padre, ungido por el Espíritu Santo, para cuando usted abra su boca, o sea, sople su cuerno o el chofar, como le podamos llamar, la gente viene, no por usted, sino porque el Espíritu Santo fue el que llamó. Qué tremendo esto. Esto vemos cómo tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo, cómo tenemos que todo lo que hagamos, hacerlo sometido a su Espíritu. Señor, que seas tú, no sea yo, que tú traigas, Señor, la palabra precisa, Padre, y buscar esa presencia para que esa presencia siempre esté con nosotros. Y es lo que anhelamos cuando venimos aquí a orar, lo que anhelamos día tras día. Para poder caminar en este mundo tenemos que caminar con su presencia. Pero es bien importante que la reconozcamos, que la sabiduría que usted pueda tener, mucha o poca, que usted quiera ver, es mucha, porque Dios se la da, que Dios guarda sus caminos, que Dios lo ha traído hasta aquí, aún en medio de esta situación. ¿Para qué? Porque la victoria, al fin y a la postre, será de nosotros. Porque la victoria ya está escrita. Lo que tenemos es caminar hacia ella. No importa la adversidad que tenga usted. No importa lo que esté ocurriendo a su alrededor. Lo que importa es que usted se mantenga en esa comunión con el Padre, y Él se encargará de nuestras situaciones. Amén. Y aquí vemos entonces Gedeón, cuando convoca a toda esta gente, aún así él le pide que hacer dos pruebas, que son las que, para confirmar todavía aún más, estar más seguro de que realmente fue Dios el que le habló y que Dios lo está enviando hacia los escuadrones del enemigo. Y él le dice en el versículo 36, Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pondré un vellón de lana. No piensen en un velloncito. Un vellón de lana era como un manto más o menos de piel de oveja, ¿no? Y el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y el próximo dice: y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Wow. Toda la tierra seca a su alrededor, y solamente el vellón de lana que sacó un tazón, yo me imagino algo bastante grande, ¿no? En esos tiempos,
de agua. Y ese es para que vean que yo soy Dios. Pero aún así, él todavía como que, yo quiero estar más seguro. Pues le pueden llamar duda, pero él, yo me imagino que me pongo a pensar yo, este soy yo, Ricardo, que durante todas estas generaciones en la cual se perdió esa comunicación con el Padre, pues habían muchas situaciones en las cuales no eran de Dios. Y a lo mejor lo que quería es asegurarse hasta lo último, es mi pensar. Podemos llamarle tal vez duda, puede ser una duda porque quería estar seguro de lo que iba a hacer, porque iba a estar enfrentándose, no eran 10 ni 20 personas, eran sobre 150,000 personas. Entonces, le dice Gedeón, y esta parte me gusta, que dice, Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. ¿Sabe? Ahí se fue bien bajito, Señor, perdóname, pero si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. Wow, ¿cómo explicarlo? Solo Dios. Aleluya. Y así Él mismo hace constantemente en nuestras vidas, que vemos que Él hace milagros y obras que a veces nosotros no sabemos, porque lo vemos diariamente o lo vemos en algo como tan sencillo que usted llegó aquí. Dios obró para que usted llegara en bien. Así es. Y va a seguir obrando para que usted llegue a su casa en bien. Eso nada más, son pequeñas cosas que hacen grandes diferencias, que son las que a veces nosotros dejamos escapar y no sabemos que respiramos porque Dios lo permite. Así es. Tan sencillo como eso, respiramos y lo cogemos como esto es algo normal. No, esto es, sí, porque yo tengo que respirar. Sí, pero si de allá te hacen así, te apagamos, no vas a respirar. Así que hasta por lo que respiramos, y una oración que yo la he hecho muy mía es que yo le doy gracias a Dios por mis 5 sentidos. Porque son tan importantes para cada uno de nosotros, lo que es el tacto, el gusto, el saber, el pensar, todas estas cosas, el oler, el ver, el escuchar, que realmente, porque lo tengamos ya, no podemos ponerlo como que esto es normal, no, esto me lo dio Dios. Hay mucha gente, nosotros tenemos niñitos allí con distintas situaciones, y de momento tú puedes ver niñitos o adultos que no ven. Allí cerca donde está la oficina, ahí está el colegio de ciegos. Y tú los ves como ellos van caminando con su bastoncito y uno dice, Señor, gracias, Señor, bendícelo, cúbrelo, pero gracias por la vista. Porque nosotros tenemos que vivir eternamente agradecidos. Y estos pequeños detalles, hermano, usted que tiene, amigo, un techo donde vivir, ¿sabe? Tenemos que darle gracias a Dios porque hay personas hoy en día que todavía no tienen un techo. O si tienen un techo se mojan. ¿Sabe? Son tantas las cosas que nosotros tenemos que ir viendo que se nos escapan a veces a la vista y no podemos dejarla pasar. Porque nuestro Dios es un Dios de detalles. Aún así que nosotros no le damos las gracias, Él como quiera siempre nos complace. Qué maravilloso es Él, ¿eh? Gloria a Dios, santo eres. Ya me perdí por dónde iba, pero ahora estamos aquí. Entonces, aquí después que sucede esto, por eso yo digo que en 3 ocasiones Él como que quiso probar, primero que realmente lo que le estaba hablando era Dios cuando le hace la ofrenda, y después cuando realmente con el vellón de lana quiere probar de que realmente si tú crees que yo voy a ir allí, pues pruébame con esto. Y después dice, pues Señor, perdona que yo hable otra vez, pero ahora seca esto y moja lo otro. ¿Sabes? Es como que, wow, Dios mío, de verdad que tú eres paciente y misericordioso. Señor, yo vengo el martes, sí, Señor, no voy el martes, pero Señor, el jueves yo voy. Sí, no te preocupes, yo te sigo amando y te cuidé durante toda esa semana y no pude el jueves, no, pero el domingo yo estoy ahí temprano. Pero el domingo no fue, pero el Señor te sigue amando, te sigue esperando. Y dice, no, el martes que viene yo voy. No, en la oración, que con una horita yo voy a estar allí, pero ni eso. Y con todo y eso, Dios nos sigue amando. Gloria a Dios. Wow, ese es nuestro Dios maravilloso. Que no se nos escapen los detalles, hermano, porque a Dios no se le escapa ninguno de ellos. Tratemos de que lo que Él tiene para con nosotros, que no se nos escape de agradecerle. Amén. Amén. Para poder vivir una vida agradecida de nuestro Padre. Entonces, y Jehová dijo a Gedeón en el versículo 4. No, espérate, un poquito más arribita. Entonces,
Ahora pues, haz pregonar a oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron los del pueblo 22,000 y quedaron solamente 10,000. Ahí me adelanté un versículo, pero básicamente es que él convoca y se fueron 10,000 y se fueron 22,000 y quedaron 10,000, ya saben que eran 32,000. Y 32,000 personas es un montón. Pero ellos iban a luchar con 150,000, sobre 150,000 personas. Eso es un pueblo entero. Amén. Entonces, vemos que en este proceder el Señor le dice, no, todavía hay muchos y los que tengan miedo que se vayan. Aquí queremos los que estén temerosos que se vayan porque pueden cometer errores, que sigan por ahí para abajo. Vamos a ver los que estén firmes. Entonces llega y le dice el Señor, vamos aún todavía, quedando 10,000, hay demasiado. Y uno dice, oh Dios mío, yo me imagino, yo me pondría más nervioso todavía. Y decía, Dios mío, pero si son 10,000 y allá son 150. Yo saqué un cálculo ahí porque ya tú sabes, yo vengo de la banca y los números tengo que verlos. Si eran 32,000 y habían 150,000, cuando dividimos, dice que tenía a cinco amalecitas por cada pueblo de Israel, hijo de Dios. 5 por cada uno. Cuando le quitaron los 22,000, que quedaron 10,000, eran 15 para cada hombre. Y eso no es todo. El Señor dice, vamos, llevarlos al arroyo para que tomen agua. Y si aquellos que se postren a tomar el agua, pues como los perros, a lamer el agua como los perros, pues esos se quedan fuera, descartados, y se quedaron solamente los que estaban arrodillados, bebiendo agua. Aprendí algo en estos días, no aprendí, vamos a decir así, lo escuché, porque hay muchas versiones con respecto a interpretaciones de hombres, que es bien importante. Esta es una interpretación que yo escuché y me hizo sentido. Porque si Dios dice en su palabra, vamos a buscarlo por aquí, el 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, a los supuestos fuertes. Dice fuerte, pero yo digo supuesto fuerte, porque eso es fortaleza superficial. Pues habla de este detallito que se los voy a traer, no para que se confundan, sino el hecho de que podamos ver que estos son interpretaciones porque no está escrito. Pero si Dios era el que se iba a glorificar, yo hice un ejercicio que hizo este hermano. Yo me postré como si fuera, como estaban haciendo ellos para lamer el agua, y la fuerza que tú tienes que hacer con los brazos para sostener el cuerpo es mucha. Entonces, si haces esa fuerza, pues quiere decir que tú eres una persona fuerte, por eso estás así, casi de boca ahí tomando el agua. Pero si tú te arrodillas para tomar el agua, así, es porque realmente no tienes la fuerza para sostener tu cuerpo. Entonces, dice, posiblemente eran personas decididas, pero débiles físicamente. ¿Por qué? Porque si era para avergonzar a aquellos que supuestamente son fuertes y para que vieran que no fueron ellos, sino que fue Dios, pues así, yo le dije, wow, tiene más lógica esto, ¿no? Se escucha bien. Pero el detalle de esto no es ese detallito, sino que quedaron 300, hermanos. Y con 300, aquí es que la puerca entorcha el rabo. Con 300, usted lo divide en 350,000, 500 hombres para cada uno de ellos. Fuera de toda lógica. Eso es para que corroborara quién es Dios. Amén. ¿Y quién es el que pelea nuestra batalla? El Dios Todopoderoso, el Dios de los escuadrones. Aleluya. Entonces, si vemos un poquito más adelante, vemos cómo Dios le da las estrategias cuando Él está todavía, pues, tengo 300, yo me imagino que uno se pone un poquito que le tiembla hasta los pies y sudoroso, pero Dios le dice que baje al campamento, ahora que está oscuro, que baje al campamento y que
que cuando venga de allí, Él va a venir con fuerza para arrebatar lo que ya Dios arrebató. Eso es en mis propias palabras. Usted lo puede ir leyendo porque realmente está interesante. Y no quiero extenderlo mucho, pero es básicamente habla sobre eso. Pero si tienes miedo, que esa parte lo vi, dice, puedes llevar a tu siervo, Fura. No a Fura, el de la policía, pero si era necesario, él lo hubiese querido llevar. Llevó a Fura para que fuese con él. Y allí escuchó un sueño que tuvo. Cuando llegaron al campamento, él se adentró hasta lo dentro del campamento. Al campamento enemigo, no es en su campamento, el campamento enemigo de los amalecitas. Y cuando escucha, se acerca a una de las cabañas y está escuchando uno diciéndole al otro que tuvo un sueño donde veía era como una rueda de pan grande en la cual entraba al campamento y lo destruía. Y el otro que lo está escuchando dice, oh, ese es Gedeón y su escuadrón. Y el Dios de Gedeón. Entonces, pues, ahí ellos entraron como que en pánico. Y Gedeón cuando escucha esto dice, pues espérate, ya esto está gano. Cogió fuerza y ahí yo me imagino que Dios le da las estrategias, porque eso, no, acuérdate que nuestra inteligencia no es de nuestra, es del Señor. Y Dios le dio la estrategia justa para hacer conforme a lo que le iba a hacer para enfrentar a estos 150,000 personas. Wow, 150,000 son muchos, hermano. Y a veces nosotros lo que tenemos es un catarrito y nos tumba. A veces tenemos una situación, ¿no? Que no me ha llegado el cheque, no sé qué, que púa, que aquello, y nos devastamos. A veces están pasando una situación a nuestro alrededor y nos devastamos y realmente, pero ¿quién está con nosotros? El Dios de los escuadrones, el Jehová de los ejércitos, el que envió a su Hijo para que muriera por nosotros, derramara su sangre para libertarnos. Ese es el que está con nosotros. Y no tan solo eso, que dejó su esencia en nosotros y se fue a preparar morada para ti, para mí y para cada uno de ustedes que está a través del internet. Se fue a preparar morada para decirte que esto es una leve tribulación momentánea y que próximamente Él viene a buscar a su pueblo. Vemos cómo se siguen cumpliendo cada una de las palabras escritas aquí en esta Biblia y no hay tiempo para perderlo, sino que tenemos que avanzar y cargarnos de su presencia, llenarnos de su presencia, de su divina presencia, de que su Espíritu Santo, pero mire, esté en nosotros a tal magnitud como estaba en aquellos tiempos con los apóstoles. Y no voy a continuar el relato porque quiero hacer como que un alto aquí, en el sentido de que a veces nosotros nos creemos que somos débiles, pero nosotros sí somos débiles, pero somos fuertes en Cristo Jesús. Donde vemos las circunstancias, las situaciones por las cuales estamos atravesando y atravesaremos. Pero ya Dios dijo y fue hecho, ya Dios nos dio la salida. ¿Sabe? Yo lo estoy trayendo como una experiencia reciente, vivida en mi oficina, donde nosotros tenemos este centro y donde básicamente, donde éramos en un momento que estuvimos haciendo un recuento, 35 personas trabajando en aquel sitio allí. Y ahora mismo habemos 3 terapistas y 6 asalariados. Y lo que llega primero a mi mente es, como banquero al fin, esto no cuadra. ¿Qué yo veo con los números aquí? Esto no cuadra. 500 personas 500 sí, amalecitas por cada israelita. Esto no cuadra. Y ahí es que vemos que cuando suceden estas cosas, el terreno está fértil para que ocurran los milagros de Dios. El terreno está fértil, amén. Déselo al Señor, porque es para Él. Eso yo me acuerdo que lo dijo una vez mi hermano Alers. Cuando ocurren todas estas situaciones a nuestro alrededor, el terreno está fértil para que Dios haga algo. El Dios de los escuadrones de Israel, el Dios Jehová de los ejércitos, Jehová el que dijo en su momento sea la luz y fue hecha, el que dijo hagamos al hombre a imagen y semejanza, el que estuvo ahí en el momento que nos creó, el que le dijo al sol detente, el que de momento, de verdad que
envió a su hijo, para que muriese por nosotros un montón de personas que tal vez no éramos muy agradecidos. Y lo hizo por amor a nosotros. Y ese mismo Dios, ¿cuánto más no hará por cada uno de ustedes? ¿Cuánto no hará por cada uno de nosotros? Esto es a lo que me traía el Señor con todo esto. Era como que nosotros realmente tenemos que confiar en quién hemos creído. ¿Quién hemos creído? Y a veces tenemos que nosotros mismos pararnos frente al espejo. ¿Y en quién tú has creído, Ricardo? ¿En quién tú has creído? Tú no creíste en un Dios que te sacó del hoyo, te sacó del lodo cenagoso y te puso vestiduras blancas. ¿Por qué te abates? ¿Por qué entras en tribulación? Si el control lo tiene Él, no yo. Y si lo tiene Él, a donde me lleve yo quiero ir. Y una de las cosas que me trae todo esto es que a veces nosotros estamos orando por avivamiento. ¿Qué tiene que ver con Gedeón y con todas estas cosas? Sí, mucho. Estamos orando por un avivamiento. Y a veces nos creemos que porque no habemos 100, 200 personas orando, Dios no va a hacer. He podido ver por varios meses, he estado buscando todo lo que tiene con avivamiento porque tengo un hambre insaciable de que Dios haga algo grande. Y ese sentido que ha puesto en mi ser es algo tan poderoso, hermano, que me ha puesto a buscar, a ver, pero ¿y qué hizo? ¿Cuál es la clave, Señor? Y yo le pregunto, Dios, ¿cuál es la clave? Y Él solamente es silencio. Me deja que yo siga buscando y leyendo. Y yo digo, y solamente lo que hacía falta es personas que estén dispuestas a dar esa milla extra. Aleluya. ¿Usted está dispuesto a darla? ¿Está dispuesto a dar esa milla extra para que sea el Señor el que se apiade? Tal y como hacía el pueblo de Israel cuando de momento venían situaciones terribles, lloraban, se rasgaban los vestidos y Dios los escuchaba desde allá y hacía conforme a lo que es, y los guardaba y los cuidaba. Y realmente usted anhela el avivamiento. Usted anhela, no piense nada más en el avivamiento. Es que esto es mucho más allá. No solo el avivamiento, es que después de un gran avivamiento, ¿qué viene? Un gran arrebatamiento. Aleluya. Entonces, gloria a Dios, gloria a Dios. Si realmente usted anhela de que el Señor venga a buscar a su pueblo, de que el Señor lo venga a buscar, si usted, hermano y amigo, anhela el que el Señor lo saque de este lodo cenagoso, pues tenemos que buscar cómo podemos intimar más contigo, Señor. ¿Qué yo puedo hacer, Señor? Yo quiero que esto se me meta hasta por los poros. Yo quiero que la presencia tuya sea tan poderosa en nosotros, porque no quiero hablar en mí, para que no se oiga que esto es algo, que soy yo nada más esto. No, esto es en nosotros. Que cada uno de nosotros podamos hablar y ni tan siquiera a veces tengamos que hablar, solamente movernos, actuar y Dios hará y Dios impactará y Dios moverá. Uno de los grandes avivamientos que ha ocurrido en este siglo pasado y lo cual anoté por aquí en Gales. En Gales hubo un avivamiento y solo bastó con un joven de 26 años que decidiera ponerse en la brecha y hacerlo por sus más jóvenes, porque él trajo en ese primer reunión, trajo otro grupo de jóvenes y cuando vino a ver se encendió un gran avivamiento que por 2 años no hubo ni un solo delito en la policía. Fue tanto y tanto y tanto que cerraban aún los establecimientos, cerraban en una hora específica para ir a la iglesia a recibir lo que Dios tenía. Era tan grande ese avivamiento. Y esto es algo, uno nada más, y son muchos los que hay, muchos que usted se pone a buscar, hay tantos y están documentados. Hay uno que es el de Charles Finney, que ha sido estudiado, han hecho tesis doctorales con respecto a esto, de cómo fue que se dio, cómo fue que ocurrió ese avivamiento, cómo fue que sucedió esto. ¿Y de qué vale? Esas tesis están allí escritas. Los que la escribieron, recibieron el avivamiento.
Tal vez se nos fue y se nos diluyó en la letra, pero no hicimos la acción. Tenemos que doblar las rodillas, entregarnos en ayuno y oración, entregar nuestro cuerpo en santidad a Dios para que Dios sea el que haga, para que se mueva, para que Dios desde los cielos estremezca todo el piso donde usted está, estremezca a tu pueblo. ¿Para qué? Para que reciban. Sí, Señor. Reciban ese gran avivamiento. Dice aquí, hay un avivamiento que ocurrió en Canadá que me llamó mucho la atención. Y yo decía, wow, Señor, tú das las estrategias aún hasta los más humildes. Dice que esta señora estaba cansada de ver que en la iglesia solamente habían 2 o 3. Y estaba cansada porque siempre habían 2 o 3 y decía, hay algo más. ¿Y qué hace falta? Un avivamiento, que haya gente hambrienta de su presencia. Hambrienta de su presencia. Y es lo que nosotros tenemos que pedir, Señor, dame más hambre de buscar tu presencia, de que derrame de tu espíritu. Y esta señora salió de la iglesia, muy cerca de la plaza, con una silla y se llevó 2 o 3 hermanos. Vengan, síganme acá. Y se fue con su silla, la puso, se paró en medio de la plaza e hizo así. Mirando al cielo. Mirando al cielo. Pasaron 15 minutos. Ella seguía mirando al cielo, parada en el mismo sitio. Pasó media hora. Seguía mirando al cielo. Pasó 1 hora y ella seguía mirando al cielo y de momento se empezó a llegar gente a tu alrededor a mirar y dice, está loca, ¿qué es lo que hace aquí? Está loca. Entonces se veían al lado y la miraban y miraban al cielo a ver qué es lo que había y la gente hablando, cuchicheando, no sé qué y hablando sobre ella. Y pasó 1 hora, pasaron 2 horas, 4 horas, estuvo ella parada en esa silla mirando al cielo. Cuando de momento ella baja la vista, ella cogió su silla corriendo y síganme. Y todo el mundo salió corriendo detrás de ella y dice, vamos a ver qué es lo que pasó. Todos los que andaban con ella de la iglesia salieron corriendo con ella. Se metió a la iglesia se llenó y dijo, ahora me cierran las puertas que yo voy a predicar. Aleluya. Y ahí comenzó un gran avivamiento. Dios revela sus estrategias. No es que ahora vamos a salir a hacer eso, porque Dios nos da a cada cual como Él cree. Por eso, pero tenemos que estar alerta para qué es lo que tú quieres, Señor. Pon en mí ese deseo insaciable de búsqueda de tu presencia. Señor, que así mismo como Gedeón, Señor, tal vez probó y te probó una vez más y probó, Señor, sabiendo y reconoció que eras tú el que estaba ahí. Y aún en el temor, Él caminó. Aún sabiendo que podía perecer, pero en la parte humana, en la parte tal vez en la que lo impactó diciendo, espérate, pero si yo estoy contigo, dice, pues nada, yo voy para adelante, pero está ese miedo, esa dicotomía entre la carne y el espíritu. E hizo. ¿Y qué hizo? Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria a Gedeón. O sea, que se hinchó en un bolsillo a 150,000. Tuvieron que salir huyendo. Y otras tribus del mismo pueblo de Israel terminaron aprendiendo a toda esa gente. Pues, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros ponemos nuestro deseo, nuestro empeño, todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, cuerpo, espíritu, en la búsqueda de su presencia, Dios no va a dejar eso. Así mismo es. Dios no va a dejar eso en el suelo, no lo va a dejar aquí en la alfombra. Porque Él está viendo las lágrimas que se derraman. Él está viendo las lágrimas que se derraman, los sueños que dejamos de tener para estar en la búsqueda de su presencia, para que Dios haga, no para nosotros vanagloriarnos, sino porque lo tenemos que exaltar a Él, para que Él sea el que haga y que no tan solo haga, que se acerque más el tiempo de su venida. Y que ayude a que aquellos que antes de ser salvos en estos últimos tiempos puedan proceder a ser salvos. Porque aún el pecador, no amando al pecado, ama al pecador. Él le está dando todavía la oportunidad, como se la dio a usted y me la dio a mí. Pues valdrá la pena esforzarnos porque Dios se cumpla ese avivamiento en nosotros. Amén. Se cumpla ese avivamiento en esta casa. Hay un avivamiento en Tailandia, que no tengo así muy claro, porque he leído tantos de ellos que empezaron a reunirse en grupos de oración. Y las oraciones empezaban temprano, a las 6 de la tarde. Y a veces eran las 10 y no se había acabado. Y seguían orando e intercediendo. Y llegaron momentos donde ni sueño existía.
las 4 de la mañana, desde las 6 de la mañana orando. Dice que se empezó, la gente no pasaban manifestaciones, estaban orando, empezó a llenarse, a llenarse, a llenarse, y más gente oraba, y más gente oraba. No habla de milagros, y está documentado, no habla de milagros en ese momento, pero se llenaba, se seguía llenando la iglesia. Por afuera era como tipo una cabaña, por las afuera habían gente. De momento, del pueblo se oían sirenas, policía, ambulancia, de todo, porque veían a la distancia un gran fuego, un gran fuego. Y cuando se acercaron, era gente que estaba orando y recibiendo el bautismo del Espíritu Santo en ese momento. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer en esta casa. Yo sí sé que Él lo va a hacer. Y lo digo cada vez que pueda, cada célula de mi ser. Déselo, porque es para nuestro Dios. Cada célula de nuestro ser, cada átomo, y esto sabe el pastor, y yo lo aprendí, que cada átomo de cada célula, aún lo más pequeño y microscópico de nuestra vida, porque todo eso es vida, sienta, desee, anhele que su presencia descienda y que no sea por un ratito, que sea permanente hasta que Él venga. Amén. Amén. Así que Gedeón es del Señor, lo dejo en sus manos, solamente está. Si quieren probar al Dios, pueden probarlo, porque Él es un Dios justo y Él hace y espere. Pero yo no probaría, yo probé, yo quiero estar aquí, yo quiero que Dios haga. Yo solamente me quiero someter y hacer más para Él. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde. No sé si el pastor por aquí. Sí, Señor, tremendo, tremendo. Dale un aplauso, Señor, claro que sí. Es interesante porque este relato de Gedeón nos demuestra a nosotros una oportunidad a través del COVID-19. Escucha esto bien. COVID-19 viene de una entidad invisible, satánica, para destruir la iglesia. La guerra es contra la iglesia. La guerra no es con la gente que está en el mundo. Pero si la iglesia entiende la similitud entre los hechos que contrasta lo que pasó con Gedeón y los madianitas, es exactamente lo mismo que nos estamos enfrentando ahora con el COVID-19. Dios le permitió a Israel 7 años de guerra donde le robaban los alimentos, le destruían sus casas, y esos 7 años significa autorización de Dios porque es la perfección de Dios para perfeccionar el pueblo de Israel. En ese tiempo de angustia, Dios le permitió que ellos buscaran a través de Gedeón la presencia de Dios porque adoraban a otros dioses que habían conquistado en esa tierra. O sea, que habían terminado Israel conquistando la tierra y adorando a los dioses de la misma tierra que él conquistó. O sea, que lo hicieron al revés. Exactamente está pasando lo mismo con las iglesias en Puerto Rico y en el mundo entero. El COVID ha venido a atacar la iglesia de Dios. Y la iglesia le ha cedido el terreno que había ganado. La pregunta es, ¿por qué le ha cedido el terreno si tiene la autoridad y el poder? Sencillo. Por no someterse en obediencia a la palabra de Dios. Exactamente el mismo error que cometió Israel y los madianitas le comieron los dulces y le conquistaron el terreno. Eso es exactamente, hermano, usted que me está escuchando y pastor que está ahí a través del internet, lo que está sucediendo actualmente. Por eso este ayuno y oración que estábamos haciendo en la iglesia para el avivamiento, él dijo, el tema es Gedeón. Él no se equivoca. ¿Por qué el tema es Gedeón? Porque fíjense que para demostrarle Dios a Gedeón y a Israel que él tiene el poder y que pelea la batalla en favor de los suyos, de su pueblo, le fue quitando hombres, le fue quitando potencia, le escogió los más débiles y tras de eso le fue quitando cantidad de hombres, hasta ponerle 300 hombres para batallar contra 150,000. Es una desproporción anormal ante el intelecto del hombre. Dios ha dejado esta iglesia como punta de lanza. Que ello me iba a ocurrir que Dios me diera la cura del COVID para que lo presentara al mundo entero. Jamás en mi vida me lo había ocurrido, aunque lo habían profetizado hace unos 13 o 14 años, según me cuentan los muchachos que lo tienen escrito ahí en su bitácora.
¿Cómo yo me iba a imaginar que si él no me lo dice que venía un COVID y nos manda a poner unas lámparas ionizadoras que se usan en hospitales? Yo soy médico, pero ¿para qué voy a usar eso en una iglesia? Pero como él habló, yo obedecí. Y todos obedecemos. Y cuando vino el COVID, hello, eso no me afecta nada. ¿Qué tuve que hacer? Dar a conocer a los hospitales que tenían que montar la lámpara que yo tenía. Sin tener un hospital, lo tenemos en una iglesia. ¿Qué nos está enseñando esto, hermano? Que él decidió ponerle a esta iglesia ese conocimiento y esa autoridad para que ayudáramos a cumplir su palabra ante el pueblo que le ha dado la espalda. Por el miedo, por la angustia, por falta de conocimiento, por no someterse a la palabra de Dios. Este es el momento de que nosotros llevemos la información a las iglesias para que abran las puertas. Este es el momento para decirle no más al bioterrorismo. Este es el momento para decirle, ¿sabes qué? Sé lo que va a venir y por cuanto sé lo que va a venir, no le tengo miedo al mañana. Y la iglesia tiene que levantarse porque la iglesia tiene la voz de trompeta triunfante. Tiene la voz para decirle al mundo, esto es lo que hay que hacer y esta es la receta perfecta. Preparar las almas para cuando venga ese arrebatamiento también sean salvas. Pero ¿cómo se lo vas a demostrar si no tienes la fe para derrotar al COVID-19? ¿Cómo se lo vas a demostrar si tienes la iglesia cerrada? ¿Cómo se lo vas a demostrar si no buscas del reino de Dios y su justicia para impartirlo sobre la faz de la tierra? ¿Cómo vas a convencer al pueblo que vive en oscuridad si tú no portas la luz que Cristo te dio? ¿Dónde estás parado? Iglesia, pueblo de Dios, retoma tu lugar, levántate y créele al Señor. Busca su rostro y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Este es momento de despertar. Este es momento de tomar en cuenta al Dios que tú y yo le servimos. Este es momento de sacudirte de las viejas costumbres y actualizarte en obediencia y predicar la palabra cristocéntrica que libera, que sana, que transforma, que restaura y que levanta al caído. Este es momento no de hablarle de hacer dinero, ni de vender la palabra por dinero. Dios provee todo lo que hemos de necesitar, porque Dios no falla. Dios sabe en qué tenemos necesidad y qué tenemos que hacer. Pero sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida, para que le puedas entregar y rendir tu voluntad y tu corazón al Creador. Ese es el problema esencial que hemos tenido contra el COVID-19. ¿Cómo es posible que hayan iglesias cerradas y con miedo a abrir porque uno nada más se le contaminó? No podemos llegar a ese extremo, hermano. Si uno se contaminó, vamos a curarlo, pero vamos a seguir operando. Y órale, que ese que se enfermó, posiblemente también Dios lo va a sanar. Porque eso está pasando aquí. En nuestra iglesia casi nadie se ha enfermado, pero me llaman los familiares de los que están en la iglesia, que yo ni los conozco y Dios los sana. ¿Pero por qué es? No es por mí, es para que vean la gloria de aquel que le llamó a vivir en la excelencia. Porque eso está puesto para ti que le crees. Es sencillamente tomar la acción dinámica y activa en fe sólida, sometiéndote a la voluntad del Padre. Solamente aquellas cosas que le puedes someter a la voluntad del Padre son las que darán fruto apacible de justicia para que brille la verdad de Cristo en la vida de la gente. Hermano, la iglesia son las lámparas de fuego que alumbran la oscuridad que vive el mundo. El mundo está en oscuridad, pero usted y yo somos la lámpara de aceite, de fuego vivo, para que ese mundo que está en ceguera total pueda ver a un Cristo vivo. Si la iglesia no se unifica, si la iglesia no se levanta, si la iglesia no hace lo que tiene que hacer, créame que el tiempo va a seguir pasando, porque como quiera Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Pero ¿sabes qué? Iglesia que está cerrada, iglesia que no está dando culto, Dios te va a pedir responsabilidad de esas vidas que debieron estar ahí escuchando la verdad para ser llevadas al cielo cuando suene la trompeta que está próxima a sonar. Es momento de que usted, pastor, despierte y se levante. Y ese bioterrorismo lo eche bajo la planta de sus pies y le pise con el calcañar la cabeza al COVID-19. No hay forma de que usted se pueda dejar dominar por una cosa tan pequeña.
teniendo un Dios de tan poder y tan grande. Eso carece de todo sentido y raya en falta de conocimiento. La iglesia tiene que levantarse. La iglesia tiene que hacer como hizo Gedeón. Dios ha dado muestra, como hizo con Rahab, la prostituta que estaba cuando los espías fueron allí. Y ellos le prometieron que cuando fueran a conquistarla iban a honrar su palabra y su familia será salva. Y así mismo fue. Lo hizo Rahab. Por su fe, su familia fue salva. Ahora te pregunto yo a ti que conoces al Señor. Por tu fe, ¿tu familia será salva? Por tu fe, tus hermanos recibirán la salvación porque entrarán al conocimiento de Dios. O por tu fe vivirás derrotado de rodillas ante un COVID-19, que representa numéricamente 666. Y eso yo se lo he dado por escrito. De hecho, han quitado las predicaciones últimamente. Las vamos a subir otra vez. Este viernes las vamos a subir todas otra vez. Porque las estaba buscando y las quitaron. Pero usted que me está escuchando, piense esto. Si esas predicaciones que Dios me dio, porque nada tengo yo sino lo que Él me da, me las dio para que el pueblo conociera la verdad y la están quitando, sepa usted que estamos en una guerra abierta. Y cuando ellos quitan esas predicaciones es porque tienen miedo de que usted conozca la verdad. Y la verdad se lo estoy diciendo ahora en vivo. Y quedará grabado. Así que es momento de que usted despierte y se una con el equipo que es ganador, con el vencedor, con el victorioso, con el que nunca ha perdido una batalla, con el que siempre será y seguirá siendo Dios sobre todas las cosas. El yo soy. El yo soy. El perito arquitecto del universo. Ese es el que tú y yo le tenemos que servir. Y cuando tú no le quites la vista de Él y camines con Él, entonces tú podrás ser también vencedor. Porque si Él te llamó, y escúchalo bien, y te llamó por tu nombre, te llamó para bendecir tu vida, y te llamó para darte una programación de victoria, y te llamó para que esparcieras el evangelio, y te llamó para salvar a toda tu familia, no solamente a la biológica, sino las que perseveran en el Cristo vivo de la gloria. Te pregunto yo, pastor, ¿estás ejercitando el llamado correcto que Dios te dio? Porque algún día, dice la palabra, que tendremos que rendir cuenta y pasaremos por un juicio. Los cristianos no seremos condenados en el juicio, pero todos tendremos que rendir cuenta. Cuando lleguemos a rendir cuenta, ¿tú estarás consciente de lo que estás haciendo dejando la iglesia cerrada? Tú estarás consciente de tu responsabilidad y de tu llamado que no caduca con tu edad. Estoy hablándole a alguien que necesita saber eso. Yo como médico tengo una edad para cumplimiento de mi profesión original como médico. Pero como pastor esto es hasta que Dios me lleve al cielo. ¿Por qué tú vas a claudicar a tu llamado? ¿Cómo es posible que puedas cambiar de parecer y hasta de sexo para formar un matrimonio equivocado? Eso no es coherente con la palabra de Dios. Esos miedos y angustias y fantasmas que hay en tu vida, deséchalos porque de Dios no provienen. Y aquí lo que está en juego es la salvación y la vida eterna. El tiempo de la gracia se ha cortado. El tiempo de la gracia tiene un término para terminar. Y Dios ha demarcado a través de los caballos de Apocalipsis el tiempo de la gracia con unas acciones pre-tribulación para que entendamos que los caballos están en la galera para ser ejercitados en lo que van a cumplirse cuando los sellos se rompan. Apocalipsis 6. Y empieza con el caballo blanco. El caballo blanco es un sistema. Ese sistema ya está puesto en el nuevo orden mundial. Esa corona que va a llevar el que va a venir a ocupar ese caballo, que es el anticristo, que la iglesia no lo va a ver. Por eso deje de preocuparse quién va a ser o no va a ser. Que si es el rey Borbón de España, o si tal vez es Macron, o qué sé yo, o el rey de Gales. No se preocupe usted por eso, preocúpese porque antes de que se manifieste el anticristo, para tomar posesión en ese caballo, que quiere decir dominio
del régimen totalitario establecido, que es el nuevo orden mundial, usted y yo no vamos a estar aquí. Prepare su iglesia. Prepárela. Eso es lo que tenés que hacer. Porque no solamente vas a tener que rendir responsabilidad de tu familia consanguínea, sino también de la gente que tienes que pastorear. De aquellos que se han ido de la iglesia porque las puertas están cerradas. De aquellos que nadie se ocupa de llamarle. ¿Sabes qué? Tú eres responsable de ese pueblo. Y Dios te lo está reclamando ahora en vida, que puedes resolver el problema. Porque puedes llamar, puedes convocar. Y ahora, para bendición suprema en Puerto Rico, puedes llegar al 50% de la población de la iglesia. Quiere decir que con 2 cultos puedes cumplir los 525 que originalmente tenía. No sé quién Dios le está hablando, hermano. Yo no te conozco, pero el que te está hablando es Dios. Es momento de que hablas la iglesia. Es momento de que busques en el anhelo ferviente cuando fuiste joven, que te humillabas pidiéndole lo que tienes, que conserves lo que tienes y honres lo que le pediste a Dios en tu juventud. Aleluya. Hermano, es momento de moverse. Los caballos están en la galera. Están calentándose y lo están agitando. Y esas son las cosas que nos quedan por pasar antes de la venida del Señor. Son acciones pre-tribulación, porque la iglesia no pasará la tribulación. Si esa duda tenía, la iglesia no va a pasar la tribulación. Te está diciendo que la iglesia va a ser levantada. Pero tienes que entender que lo que nos toca hacer y lo tenemos que hacer. Y al Dios que tú y yo le servimos nunca ha perdido una batalla. Tampoco vamos a perder esta. Ni la perderemos. Así que la vamos a ganar. Pregúntate tú si estás en el equipo ganador. Una vez a mí los Illuminati me dijeron que estaba en el equipo perdedor. Y tuvieron los pantalones de ir a mi casa a decírmelo. Hoy yo te lo estoy diciendo desde esta iglesia. El que dijiste que estaba derrotado está de pie. Y has querido hacer cosas, pero Dios no lo permitirá. Y estoy vivo. Y seguiré vivo porque me voy vivo para el cielo. Que lo sepa el mundo y que lo sepa las tinieblas. Nada puede hacer las tinieblas si Dios no lo permite. Porque las tinieblas se tienen que someter a Cristo. Y eso es algo que usted lo tiene que entender. Y el COVID-19 se tiene que someter a Cristo. Nosotros no andamos con miedo. Seguimos las reglas de juego porque es el orden establecido. Pero no le tenemos miedo a ninguna enfermedad. No le tenemos miedo a los cañones de los hombres. No le tenemos miedo a nada, sino temor a Dios. Porque para Él vivimos y por Él vivimos y de Él seremos. Y a Él veremos algún día cara a cara tal cual es. Y esa es la actitud que el pueblo de Dios tiene que tener. Una actitud de obediencia, de seguridad, de paz, de gozo, de salvación y entera seguridad en quien Él ha creído. Y hoy nosotros vamos a orar en estos minutos. Yo quiero que cada uno saque un minutito para orar, por favor. Y quiero que use ese micrófono. Y ore, por favor, un minuto porque quiero darle partes iguales a todos. Para reafirmar que Puerto Rico se levanta. Que Puerto Rico se abren las iglesias. Que Puerto Rico se va a predicar un evangelio cristocéntrico. Y que la iglesia se va a levantar en fuego, poder y autoridad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Yesenia, empieza tú, quiero que ores por ahí. Después sigue Ricardo, Jeremy. Alabado y Roberto glorificado allá. sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Estamos ante tu santa y tu divina presencia, Jehová. Nada podemos hacer sin tu presencia, por eso clamamos ante ti, Espíritu Santo de Dios, que seas tú trastocando todos los corazones, Señor, de cada puertorriqueño, Señor. Clamamos a ti por el avivamiento. Padre, clamamos a ti por el diseño de tu corazón para establecer tu reino en esta iglesia y en este país, Puerto Rico, Padre. Padre, clamamos a ti por aquellos que no te conocen, Señor, que seas tú tornándole los corazones endurecidos hacia ti, Padre, y que tú pongas corazón blandito, Jehová,
perceptivos a tu palabra, Padre Santo, Padre eterno. Mi Señor, aquellos que estén necesitando un milagro, Jehová, seas tú, Señor, descendiendo fuego de lo alto, Padre, de esos milagros sobrenatural. Padre Santo, como a ti te plazca, hagas aquí en Puerto Rico en el nombre de Jesús y traigas tú, Dios del cielo, Señor, sanidad, milagros, portentos, prodigios, aquellas cosas que ojos no han visto ni han subido al corazón del hombre. Jehová, yo sé que son las que tú tienes preparadas para esta iglesia, Padre. Padre, yo clamo a ti en el nombre de Jesucristo por Israel, Señor. Señor, yo te pido, Padre, que también, Señor mío, seas tú poniendo un plan estratégico sobrenatural para cada israelita, Padre. Seas tú tocando los corazones, Padre, y los líderes de Israel, Señor. Padre, que vengan humillados ante tus pies. Que conozcan, Señor, que ya el Señor vino y que va a volver, Padre. Que sus nombres queden añadidos en el libro de la vida para salvación y vida eterna. Padre, oro a ti por Donald Trump, Padre Santo. Él es tu elegido, mi Señor. Quita y arranca todo plan de las tinieblas en contra de él, en contra del proceso eleccionario, mi Señor. Padre, seas tú ayudándola en todos los planes, Padre, Señor, y sobre todo, oro a ti por la salvación de su alma, la salvación de su familia también. Hemos orado a ti en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Continuamos adorándote, Dios, y exaltando tu nombre, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios todopoderoso, Señor. Padre, te pedimos, Padre, que tú desates, Señor, un espíritu, Señor, de convicción de pecado. Aquellas almas, Señor, que están sedientas, Señor, que tal vez están buscando y no lo hallan, Padre Santo, pero tráelos al arrepentimiento para que busquen de ti, mi Señor. Y te pedimos, Señor, que el fuego de tu presencia, Señor, el fuego de tu unción, Señor, sea derramado sobre toda carne en esta isla, mi Dios. Te pedimos, Señor, que el poder de tu presencia, Señor, sea a tal magnitud, Señor, que todo lo que, Señor, ojo no ha visto ni oído ha escuchado, Señor, son las cosas que tú tienes preparadas para nuestro pueblo. Es por eso te pido, Señor, que tú hagas como tú quieres, Señor, con esta casa. Señor, pero anhelamos, Señor, que tú te manifiestes de manera sobrenatural, que tú, Señor, tu sobrenaturalidad, Señor, venga sobre cada carne, Señor, sobre cada vida. Señor, que tú impactes, Señor, nuestro ser, que tú impactes, Señor, donde quiera que caminemos, nos movamos, Señor. Señor, tú seas el que esté con nosotros, que portemos tu gloria donde quiera que vayamos, Señor, pero que nunca nos olvidemos de reconocerte a ti como Dios todopoderoso, como Dios de gloria, como el Dios todopoderoso, el que tiene el control de todas las cosas. Por eso clamamos a ti, Señor, para que pongas un espíritu insaciable de búsqueda de tu presencia en nuestras vidas. Señor, que cada célula de nuestro ser, cada átomo de cada célula, Señor, desee, anhele, Señor, esa intimidad contigo, Señor. Así lo pido, Señor, lo deseo para cada uno de mis hermanos, cada uno de aquellos, Señor, que están deseosos de buscar de ti, Señor. Tú derrame bendición sobre ellos hasta que sobreabunde, mi Dios, y podamos ver, Señor, cómo otros que tienen que ver para creer puedan ver que Jesucristo es el Señor, que tú eres el que hace y el que harás hoy y siempre. Así lo declaro creyendo lo que tú lo harás, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesús, en esta noche, Señor, te pedimos que tú tienes planes y propósitos para la isla de la Biblia y el Cordero inmolado. Te damos gracias, Señor, porque cuando hay arrepentimiento, hay avivamiento y luego seremos levantados al tercer cielo. Pero mientras tanto, seguimos orando, intercediendo por aquellos que no te conocen. Gracias, Señor, porque tú los traes con tu mano derecha a la iglesia que compraste, a precio de sangre preciosa. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú, oh Dios todopoderoso y eterno, trae a aquellos que no te conocen, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque tu sangre aún está viva. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén, Jesús. Gloria a Jesús. Sí, Señor.
Te adoramos, Señor. Te damos gloria y honra. Gracias porque tú eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por permitirnos estar en tu casa, Dios mío, en las primeras horas de la noche, adorando y glorificando tu nombre, Señor. Mira la preocupación de nuestro pastor, Dios mío, de llevar el mensaje tuyo a los pastores, a las iglesias que no se están reuniendo, a los miembros de iglesia, a los cristianos, Dios mío, que tienen miedo en este momento, Dios mío, que no creen a tu palabra, Dios mío. Oh Dios, que creen que se enfermarán por ir a la iglesia, Dios mío. Oh Dios mío, que pueden perder la vida, Dios mío, pero no se acuerdan que hay una vida eterna, Dios mío. Te pedimos, Dios, que tú visites esos pastores, Dios mío, que tú quites ese temor, que tú quites ese miedo, Dios mío, Padre, y que ellos puedan crear conciencia de que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios poderoso, que para ti no hay nada imposible, Dios mío, que tú los cuidas, que tú los guardas, y aunque si no pasara, que tú nos guardaras, Dios mío, que pensemos que hay una vida eterna que nos espera, Dios mío, y que tú te puedes glorificar, Dios mío. Padre, cada miembro de cada iglesia, Dios mío, que tenga la fe, la confianza, Dios mío, en ti, Señor. Quita todo temor, Dios mío. Pon esa fe, Dios mío, en ellos, Dios mío, para que te puedan buscar, que te puedan servir y puedan confiar en ti. En tu nombre, Jesús, te pedimos estas cosas. Amén, amén, amén. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quería traerle una porción bíblica rapidito que Dios puso en mi corazón. Y es Salmo 27. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi fortaleza de mi vida y de qué atemorizarme. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Jesús. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. En esto quiero enfatizar porque realmente estamos hablando de que los pastores realmente, muchos de ellos han cerrado las iglesias, pero aquí en este salmo, David dice que quiere estar en la casa, porque dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Cuando constantemente seguimos en la búsqueda de Dios, buscando su rostro, Dios se compromete con nosotros en guardarnos, en protegernos y en darnos una dirección para seguir hacia adelante y cumplir con el llamado y el propósito que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Dice, luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo de sacrificios de júbilo y cantaré y entonaré alabanza. Cuando seguimos buscando el rostro de Dios, Dios va a poner un gozo inefable en nuestro corazón que vamos a estar de continuo alabando y glorificando su santo nombre porque Él ya venció y nos dará la victoria. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Mira a todos los pastores, Señor, a nivel mundial que están, Señor, con su iglesia, con sus templos cerrados, Señor. Señor, sé tú poniendo, Señor, un deseo inefable, Señor, de abrir, Señor, sus templos, Señor. En una búsqueda, Señor, insaciable de tu presencia, Señor, para que haya un nuevo mover, Señor, para que tu presencia, Señor, venga como un fuego abrasador sobre todas las personas y las personas vean la gloria de Dios manifiesta, Señor. Señor, sé tú poniendo un corazón de guerrero, Señor, tú poniendo un corazón, Señor, que se pone en la brecha, Señor, que no importando, Señor, ninguna epidemia, Señor, ninguna enfermedad, porque sabemos que si tú estás con nosotros, nada nos podrá vencer, Señor. Sé tú obrando, lo ponemos en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Amén. Edith, un minutito y ora. Sí, Señor.
Amadísimo Padre Celestial, gracias mi Dios, gracias en esta noche que nos permite, Señor, estar aquí, mi Dios amado, para clamar a ti, mi Dios amado, porque sabemos que tú nos escuchas, Padre Santo. Oh Padre amado, santo y poderoso Dios, yo te pido, mi Dios amado, por esta congregación nuestra, mi Dios amado. Te pido una unidad en esta congregación, Dios mío, Señor, para que sigan despertando, alertándose, Dios mío, Señor, para que se unan con nosotros también en oración continuamente, Señor, en cada culto. Padre Santo, que no teman, Señor, de venir, que estén aquí con nosotros unidos todos, porque aquí estamos bien, porque tu protección está siempre, siempre con nosotros, Padre mío Santo. Y te pedimos por cada miembro de nuestras familias también, Señor. Yo vengo, Señor, a poner delante de ti a toda mi familia, Padre mío Santo, a mis hijas, a mis nietos. Yo te los pongo, Señor, cada día, cada noche, Señor, porque yo sé que tú vas a obrar en cada uno de ellos, como en cada hijo de cada uno de los que están aquí también, Señor. Gracias te doy, mi Dios, porque sabemos que tú eres un Dios que nos amas y nos perdonas en todo tiempo. Porque cuando clamamos a ti, Dios mío, Señor, sabemos que tú estás ahí, que tú nos escuchas, que tu oído está atento, Padre mío. Oh Dios, omnipotente y Padre bueno, yo te doy gracias, gracias, gracias. Y tú sabes lo mucho que te amo, mi Dios. Y quiero que sigas llenando tu corazón de tu presencia en mi vida, Padre mío. Que sigas tú dándome ese discernimiento, Señor, que amplíe mi mentalidad, Padre mío santo, porque tú sabes lo mucho que anhelo, Señor, adorarte y servirte a ti, Padre mío, y lo hago con todo mi corazón, desde lo más profundo, desde adentro de mi ser que es, Señor. No lo digo de palabras, Señor, lo siento totalmente dentro de mí, Padre mío. Gracias te doy, mi Dios amado, Señor, y sígueme usando como tú quieras y lléname como tú quieras y en la medida que tú quieras usar de mí, úsala, Señor. Padre mío, gracias, gracias te doy con toda mi alma y con todo mi corazón, sí, Padre. Y gracias por mis pastores, bendícelos, Señor, y síguelos cubriendo. Cuida su salida, su entrada, protégelos, Dios mío, porque ellos son los ángeles que tú pusiste aquí, Dios mío, que nos enseñan y que nos alertan, que nos están haciendo que podamos salir adelante, Padre. Cuida a sus familiares también y a cada hermano también. A todos te lo pido que nos bendigas todos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Te adoramos, Padre, te adoramos. Glorificamos tu nombre y te exaltamos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por permitirme ser parte de este grupo, Señor, de esta iglesia, de estas ovejas, Señor, que nos reunimos aquí, Señor. Aunque seamos pocos, Señor mío, sabemos, reconocemos que así tú eres, Señor, porque tú deseas glorificarte, Señor mío. Tú nos has llamado punta de lanza y punta de lanza somos, Señor. Para gloria y honra de tu nombre, Señor. Estamos aquí gozosos, Señor, sabiendo y reconociendo, Señor, que sin ti nada podemos, Señor. Sin ti, oh Dios Todopoderoso, no nos podemos ni siquiera, Señor, levantar en las mañanas para poder buscar tu rostro. Tú pones en nosotros el querer como el hacer, Señor. Aunque nuestros cuerpos estén cansados, nuestra alma está dispuesta, Señor. Así como te han dicho los hermanos, Señor, te amamos. Te amamos, Señor, y gracias por la oportunidad que nos das de poder, Señor mío, demostrártelo de esta manera, Señor, de que te buscamos, Señor, que buscamos tu rostro, no porque seamos grandes, Señor, no porque nosotros podamos hacer grandes cosas o decir grandes palabras, sino, Señor, porque sabemos que estamos haciendo lo que en tu corazón hay, que es clamar a ti, Señor mío, para que el avivamiento que ya tú tienes preparado para este tiempo, Señor, sea una realidad de nuestras vidas y a través de nuestra vida, en las vidas de aquellos que nos permitan, Señor, de una manera o de otra tener que ver, Señor. Gracias. Gracias por este privilegio, Señor, y ayúdanos, Señor, a estar firmes hasta el final, Señor, que te veremos cara a cara, oh poderoso Dios, que veremos tu gloria manifestándose, Señor. Tu gloria, Señor, porque tú nos has dicho, Señor, que veremos tu gloria y lo creemos, poderoso Dios. Ahora yo te pido, Señor,
Que así como has estado con nosotros en este momento aquí, Señor, dándonos fuerzas y alegría a nuestros corazones, Señor, así también vayas con nosotros, Señor, de camino a nuestros hogares, Padre Santo. Que tú nos guardes, Señor mío, en el camino, Señor. Líbranos de incidentes, accidentes o desperfectos mecánicos, Padre Santo, en nuestros vehículos. Y ayúdanos, Señor mío, en esta noche a descansar, Señor, a tener nuevas fuerzas para el día de mañana, Padre Santo. Si a ti te place, Señor, que abramos nuestros ojos, Señor. Gracias, oh Dios Todopoderoso, por las bendiciones que nos has dado hasta ahora y por las que continuarás dándonos, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido todo esto y te doy gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga. Será hasta ahorita a las 6 de la mañana. Que Dios les bendiga rica y abundante.